Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión, y en esta, vamos a plantearlo así, en este curso, entre comillas, lo que vamos a hacer es aprender a resolver ecuaciones desde cero, desde el principio, ¿sí? Primero vamos a ver qué se trata, qué es una ecuación, cómo se resuelve, qué tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bien. Y todas las cuestiones que vamos a tener que considerar a la hora de tener que resolver una ecuación, ¿bien? Bueno, vamos a arrancar. Primero, ¿qué es una ecuación? ¿Sí? Porque muchos trabajamos, muchos analizamos las ecuaciones, las vemos continuamente en ejercicios, es más, hasta lo vemos mucho en la cotidianidad nuestra, pero si nos dicen la palabra ecuación muchas veces no sabemos qué responder. Bien, básicamente una ecuación es una igualdad, ¿sí? Una igualdad. ¿Qué tipo de igualdad? Una igualdad en donde se nos presenta una incógnita, ¿bien? Algo que no sabemos. ¿Sí? Fíjense, es una igualdad en donde tenemos que conocer el valor de una incógnita que no conocemos. ¿Bien? Para resolver eso, ¿sí? Fíjense, acá lo que nosotros podríamos pensar es ¿qué número sumado a 8 nos va a dar 12? Evidentemente, ese número va a ser 4. ¿Sí? 4 más 8 es igual a 12. Bien, cuando nosotros tenemos ecuaciones simples es bastante sencillo pensar cuál va a ser el resultado, pero cuando nosotros tenemos ecuaciones un poquito más complejas, ahí van a aparecer lo que se conocen como las propiedades. Para poder resolverlo, tenemos que aplicar propiedades. Y eso es lo que nos vamos a encargar a lo largo de este video. Bien, lo que vamos a usar principalmente y vamos a explicar en este video es lo que se conoce como la propiedad uniforme. Bien, ¿sí? Esta propiedad la podemos pensar de la siguiente manera. Imagínense que nosotros tenemos la conocida ya balanza de platillos, ¿sí? Esa balanza que se utiliza en el signo de libra, ¿vieron? ¿Sí? En donde, para que esta balanza, ¿sí?, se mantenga en equilibrio, lo que yo agregue de este lado, para que la balanza no se caiga, debería agregarlo de este lado, ¿sí? Entonces pensemos que esta balanza es la igualdad. Fíjense, vamos a tomar los siguientes ejemplos, ¿sí? Tenemos la ecuación, la de recién, x más 8 igual a 12, ¿sí? Yo lo que tengo que buscar, ¿sí?, en lo que son las ecuaciones es despejar la incógnita para ver qué valor va a tomar esa incógnita. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, en ambos miembros de la igualdad lo que voy a hacer es restar 8. ¿Para qué? Para que se vaya acá, ¿sí? 12 menos 8. Es decir, si yo necesito sacar este 8, se lo voy a restar, ¿sí? Le voy a restar un 8. Y para que esa igualdad no se rompa, lo que voy a hacer es restarlo también de este lado. Fíjense, miren, por ejemplo, si yo tengo 4 igual a 4, esto es una obviedad. Bien, entonces si yo a 4 le sumo 4 más y le sumo 4 del otro lado, fíjense que voy a seguir teniendo una igualdad, 8 igual a 8. O sea, yo puedo sumar en ambos miembros de una igualdad el mismo número o restar el mismo número, que la igualdad va a seguir manteniéndose, ¿sí? Y básicamente es lo que estamos haciendo acá. Estamos restando en ambos miembros de la igualdad, ¿sí?, el mismo número. Estamos restando 8 en ambos miembros de la igualdad, ¿sí? Eso sería la propiedad uniforme. En este caso, restar ambos miembros de la igualdad, ¿sí? Entonces acá tenemos 8 menos 8 es 0, por lo tanto acá me va a quedar x sola, ¿bien? Y acá me queda 12 menos 8, que es 4, ¿sí? Fíjense que ahí encontramos el resultado de x, ¿bien? Esta misma propiedad también es aplicable si tenemos una multiplicación, ¿bien? Acá fíjense que lo vimos, dijimos, sirve para tanto para suma como para resta, ¿sí? Esta propiedad que estamos trabajando acá es aplicable tanto en la suma como en la resta. Podemos sumar ambos miembros o podemos restar en ambos miembros, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver qué sucede con el caso de la multiplicación y de la división, ¿sí? 6x es igual, por ejemplo, a 42, ¿sí? Fíjense que acá lo que está pasando es que el 6 este
está multiplicando a la x. Y si yo necesito eliminarlo a ese 6 o sacarlo, lo voy a dividir por sí mismo. ¿Bien? Y recuerden, si yo lo hago de un lado de la igualdad, lo tengo que hacer del otro lado también de la igualdad, dividido 6. ¿Bien? Entonces acá me va a quedar 6 dividido 6 es 1, una x, ¿sí? Y 42 dividido 6 es 7. Fíjense que de acá sale la idea esta, que nosotros mucho trabajamos, que dice, bueno, si yo tengo 6x es igual a 42, como está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar x es igual a 42 dividido 6, que es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que acá no pasa mágicamente las cosas, ¿sí? O sea, si yo tengo algo multiplicando, decir que pasa dividiendo hacia el otro lado no está mal, pero sí tenemos que tener en cuenta lo que sucede para que eso pase para el otro lado, ¿bien? Entonces acá obtenemos que x también es igual a 7, ¿sí? Bien, recuerden que propiedad uniforme, tanto en la suma y en la resta, lo podemos aplicar en ambos. Y acá estamos demostrando la multiplicación. Y van a ver que en el caso de la división, si estamos dividiendo a la x por un número, ¿sí? También va a ser aplicable. Como por ejemplo, si nosotros tenemos ahora una división, ¿sí? Si yo quiero que este 5, porque, a ver, escribir esto así es lo mismo que escribirlo 8 sobre 5, como lo había escrito en los anteriores, que yo ponía 42 sobre 6, es lo mismo. Entonces, si yo divido por 5, para que este 5 desaparezca, voy a tener que multiplicarlo. Entonces me va a quedar x dividido 5 multiplicado por 5. Bien, si lo hago de este lado de la igualdad, para que esta igualdad no se rompa, también lo tengo que hacer del otro lado de la igualdad. 8 por 5. Bien, fíjense, multiplicamos por 5 en ambos miembros de la igualdad. De eso se trata la propiedad uniforme. Bien, entonces, acá, ¿sí? Si yo a esto, si yo a un número lo divido por 5 y después lo multiplico por 5, ¿sí? Es lo mismo que no hacer nada. ¿Sí? Dividir y multiplicar por un mismo número no afecta al número en sí. ¿Bien? Entonces acá me va a quedar x, 5 por 8 o 8 por 5 es 40. Fíjense que otra manera de pensar esto de acá, lo vamos a hacer acá, es escribiéndolo así: x dividido 5 por 5 es igual a 8 por 5. Entonces acá, si yo divido por 5 y después lo multiplico por 5, puedo simplificarlos, ¿sí? Y directamente me quedo con que x es igual a 40. Son dos variantes en donde escribimos la misma ecuación de dos maneras distintas. Esto se puede trabajar a comodidad de cada uno, ¿bien? Entonces fíjense, dijimos, para suma y resta funciona la propiedad uniforme, también funciona tanto para multiplicación, ¿sí? Como para división. O sea, también es aplicable esta propiedad en la multiplicación y en la división. Lo que vamos a hacer ahora es analizar si estas mismas propiedades son aplicables tanto a la potenciación como a la radicación, ¿sí? Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Fíjense. Tenemos x a la cuarta igual a 81. ¿Sí? Acá, para que este 4, ¿sí?, se elimine, se simplifique, ¿bien? Lo que vamos a hacer es aplicarle la raíz a ambos miembros. O sea, vamos a hacer esto. Raíz cuarta de x a la cuarta igual a la raíz cuarta de 81. ¿Sí? Acá va a pasar algo. ¿Sí? Acá tenemos que analizar algo. Nosotros acá vamos a estar trabajando con números naturales. Bien, al trabajar con números naturales solamente vamos a trabajar con lo que se conocen con números positivos, ¿sí? En otros videos vamos a analizar lo que pasa con números negativos o qué pasa cuando ampliamos el campo numérico, ¿sí? Vamos a ver que acá va a haber una cuestión para analizar. Pero como nosotros vamos a estar trabajando en este video con los números naturales, vamos a considerar esto. La raíz cuarta de x a la 4 se simplifica. Entonces acá me queda x
que era lo que yo estaba buscando, despejar la x. ¿Bien? Entonces, y la raíz cuarta de 81, tengo que pensar un número que multiplicado 4 veces me dé lo que está ahí adentro. Fíjense, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Por lo tanto, la raíz cuarta de 81 es 3, siempre y cuando la trabajemos dentro de los números naturales, que es lo que estamos analizando, ¿sí? Entonces, fíjense, para la potenciación, cuando tengo una potenciación, también puedo aplicar la propiedad uniforme. Vamos a ver ahora en el caso de que yo tenga una radicación, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, la raíz cúbica de x es igual a 5, por ejemplo, ¿sí? Lo que voy a hacer acá a la raíz cúbica, para que me quede acá y se puedan simplificar tanto exponente como índice, voy a elevarlo al cubo. Y si lo hago de este lado, también lo tengo que hacer de este, ¿sí? Al elevarlo al cubo, esto se simplifica y me va a quedar que x es igual a 125. Entonces vamos a ver acá que también esta propiedad, ¿sí? Se va a que la propiedad del uniforme también se va a cumplir para potenciación y radicación. Es decir, la propiedad uniforme se aplica para todas las operaciones que nosotros conocemos. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. ¿Bien? Bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar algún ejercicio, alguna ecuación en donde no esté solamente una operación, sino esté más de una operación, para ver cómo trabajar un poquito lo que son las propiedades. ¿Bien? En el caso, en esta primera parte, vamos a empezar a resolver con las propiedades y ustedes van a ver que vamos a dejar de decir aplicar propiedad uniforme y lo que vamos a pasar a decir es pasa para el otro lado. ¿Bien? Fíjense, si nosotros acá queremos dejar, nosotros siempre el objetivo de una ecuación es dejar a la x sola. Tanto puede ser de este lado como del otro lado, ¿sí? Del igual, a eso me refiero. Tanto de este lado del igual como de este lado del igual. Como ya está de este lado del igual, a nosotros la vamos a dejar del lado izquierdo, digamos, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué elimino primero? ¿Sí? Ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Si x fuese un número, por ejemplo un 1, lo primero que van a hacer es dividirlo por 2 y después sumarle 3. O sea, que lo que está más lejos, ¿sí?, va a ser el 3. Eso es lo primero que voy a pasar. Siempre tengo que analizar esa proximidad, entre comillas, en relación a las operaciones que estoy haciendo. Como acá, primero dividiría, si hay un número, si x fuese un número, primero dividiría por 2, este es el que está más cerca, ¿sí? Y después le sumaría 3, entonces este es el que está más lejos. Ese es el primero que vamos a hacer desaparecer de este lado para que aparezca de este lado. Si aplicamos la propiedad uniforme, fíjense, tenemos 3 más x dividido 2, le resto 3, ¿bien? Si lo hago de este lado del igual, también lo tengo que hacer del otro lado del igual, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, yo esto no lo voy a resolver acá. 3 menos 3 es 0, se va. Entonces me queda x dividido 2. Esto es igual a 19 dividido 3. Por eso ahora nosotros vamos a empezar a decir lo que está positivo o lo que está sumando va a pasar para allá restando, ¿sí? Pero en el medio de todo ese pasaje que nosotros estamos hablando existió lo que se conoce como propiedad uniforme. ¿Bien? Entonces nosotros ahora vamos a hablar de lo que está sumando, lo vamos a pasar restando, ¿sí? Entonces, ahora, 19 menos 3 es 16. Y ahora acá tengo x dividido 2. Si estoy dividiendo por 2, lo que voy a hacer es multiplicar por 2 en ambos miembros, ¿sí? Fíjense que ahora no tenemos otra cosa que eliminar más que este 2 para que la x nos quede sola. Siempre recuerden, la x nos debe quedar sola. ¿Bien? Entonces me queda, si divido un número por 2 y después lo multiplico, se van esos, ¿sí? Entonces me quedaría 16 por 2, que es 32, por lo tanto x es igual a 32. Si queremos verificar, volvemos acá y hacemos la verificación. Fíjense, 3 más x, que x en realidad vale 32, dividido 2, me tiene que dar 19. ¿Me dará 19? A ver, 16 dividido 2 es
perdón, 32 dividido 2 es 16. Si a 16 le sumo 3, ¿me dará 19? Evidentemente 3 más 6 es 19, por lo tanto la verificación se completa. Está bien la ecuación que hice. Si nosotros queremos revisar que la ecuación que nosotros resolvimos es correcta, lo único que tenemos que hacer es lo que se conoce como la verificación. ¿Qué es la verificación? Reemplazar la X, o sea, la incógnita, en este caso porque usamos X, pero puede aparecerse otra letra. Recuerden que la incógnita puede ser representada por cualquier letra, ¿sí? Reemplazar la X por el valor obtenido. ¿Bien? Haciendo esto, nosotros nos aseguramos si la igualdad se cumple, si se verifica, quiere decir que la resolución que aplicamos fue correcta.